Para mí, el largo plazo es un privilegio. Un privilegio que cuando arrancas no tienes. ¿Pero se te ocurre alguna marca o algún escenario en el que no tuviera sentido el largo plazo? No. Flipo cómo podemos estar tan en desacuerdo. Realmente hay muchas cosas a largo plazo que influyen directamente en el corto, como es el caso del SEO. O sea, yo lo que reclamo en general es que a largo plazo nunca se le hace seguimiento porque se está tirando monedas a la Fontana de Trevi y en algún momento la Fontana te devolverá el deseo que tú tienes. Y ya os digo yo que eso no pasa, que yo he hecho muchas monedas a la Fontana. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a Paradisers, el podcast del equipo de Marketing Paradise. Te habla Jorge García, orgulloso cofundador de esta agencia, y estás escuchando nuestro programa 167, el segundo de esta nueva era. Una nueva era que se parece más al programa de Ana Rosa que al Paradisers viejo, pero creo que tenemos más nivel que Ana Rosa, siendo Ana Rosa una referencia en lo suyo, que no sabemos muy bien lo que es lo suyo. Bueno. Para no liarnos, esto sigue yendo de marketing. Hoy vamos a hablar de un tema que me interesa un montón, que es el largo plazo, que no es un canal de marketing como tal, pero sí que es algo de lo que se habla mucho en general. Y para eso me traigo a tres personas que saben mucho de largo plazo, no por su edad, porque son todos todavía de corto plazo, pero sí por su mentalidad. Es una mentalidad de las que a mí me gustan. Vamos a empezar, sin que tenga nada que ver la veteranía ni la fecha de nacimiento, por Javier Molero. ¿Qué pasa, Javier? ¿Cómo estás? Vaya, muy buenas, ¿qué tal? Un placer estar por aquí otra vez en otro episodio y yo estrenar, que no había estrenado yo. La butacas estas que son muy cómodas, el nuevo escenario. ¿Estás a gusto en muy nuestra nueva casa? Muy a gusto. Es verdad que cada vez nos parecemos más a Ana Rosa, a la cual le mandamos un saludo, que es amiga mía y tal, ya sabes que... Pero bueno, que muy bien, muy contento. Bien, y tema interesante, ¿eh? Hay que decir que si no nos estás viendo en YouTube, te recomiendo muchísimo que vayas a YouTube. Somos ya como 2.500 suscriptores en YouTube. Estamos ya a 97.500 de la placa de YouTube. O sea, estamos a nada. En nada. A ver, entre este mes y el siguiente saldremos con la placa de YouTube. Me acompaña también Seila Martín. ¿Qué pasa, Seila? ¿Cómo estás? Pues muy bien, con muchas ganas de tocar este temita y estaba pensando ya dónde vamos a colocar la placa cuando llegue. Tía, ¿sabes que ahora estamos, que ya se han cumplido 5 años desde que empezó Paradisers? En abril del 2019. Es verdad. Que lo íbamos a estrenar un 22, pero justamente iVoox no funcionaba y tuvimos que retrasarlo un día. ¿Qué tiempo? Y mira, nos preocupaba retrasarlo un día y ahora 5 años aquí. 5 años. Eso sí que es largo plazo. Lo voy a decir ahora mismo, digo, mira el largo plazo. Predicamos con el ejemplo, ¿eh? Sí, sí. Vale, y viene por aquí Alba Solís. ¿Qué pasa, Alba? ¿Cómo estás? Pues muy bien, muy contenta de estar aquí, de estrenar podcast y además aquí con los silloncitos, pues muy a gusto. Debut de Alba en Paradisers. Y a Alba hay que presentarla con la matrícula que tiene, que es la persona más maja en Marketing Paradise. ¿Cierto? Es un título que ya se ha ganado a pulso. Archiconocida. Y creo que nadie se lo va a poder quitar. No, eso. Eso no se lo arrebata a nadie ya. Y eso también es algo construido para el largo plazo. Alba. Pues sí, me lo pensé desde el principio y lo mantengo, trabajo. Día a día por mantener ese nivel. Bueno, venga, vamos al lío. Largo plazo es algo de lo que se habla un montón. Creo que es algo como que se habla mucho y se predica un poco menos de lo que se habla, pero bueno, en general suele pasar esto, pero no pasa al contrario. Es decir, es verdad que no hay ejemplos de marcas que presuman del corto plazo. Es decir, se suele presumir del largo plazo, no se suele presumir del corto plazo de no, yo es que no miro más allá de dentro de 3 o 4 o 5 meses. Voy a empezar por una pregunta que no está en el guión, pero que creo que puede ayudar mucho para contextualizar, que no es ninguna trampa, que es: ¿cuánto tiempo consideráis para una marca que es corto plazo? En plan, respuesta rápida. Javier, ¿cuánto es un corto plazo en una marca? Yo creo que corto plazo, 3 meses, ¿vale? Máximo. ¿Martín? Igual, unos 3 meses. De 3, 5 meses, sí, ya a partir de ahí. Pero no pensáis que si 3 o 4 meses es corto plazo, 6 ya sería largo plazo. ¿O queréis meter un medio plazo y nos embarramos aquí? Creo que puede haber tendría que haber un medio plazo, que es imposible, no tiene como mucho sentido, pero tiene que haber un momento en el que cortar. Pero un largo plazo, para mí, un año en digital ya sería un largo plazo. Podríamos empezar a hablar de largo plazo. Claro, no creo que haya acciones a corto plazo que duren más de 3 meses. Vale. Y es verdad que a lo mejor es muy radical decir que a partir del
3 y 2 días ya a largo plazo. Vale. También depende de la marca, porque hay marcas como muy dinámicas en sectores que cambian a diario y no tiene nada que ver hablar de corto y largo plazo con una marca de ese estilo a con otra que es mucho más estable y más predecible también. Vale, luego hablaremos de eso, porque es verdad que se puede hablar de largo plazo como temporal, pero también como velocidad. O sea, tú puedes ir a largo plazo, pero puedes hacer muchísimas más cosas, porque a veces se entiende largo plazo como tengo que esperar a no sé qué año para que de repente pasen cosas y no tiene por qué ser eso. Pero poquito a poco. Contextualizamos un poco más. Vamos a imaginarnos que tenemos un presupuesto de 10.000 euros para una marca, ¿vale? ¿En qué lo invertiríais? Porque eso nos va a decir vuestra opinión un poco a largo plazo de, oye, ¿cuánto invertiríais a largo plazo y queréis con ello? Empezamos por Alba, venga. Pues yo creo que al principio lo más importante es tener como una marca sólida, invertir en aquellos aspectos que te va a permitir precisamente ese largo plazo ser más consistente y no tener que volver al inicio y cambiar cosas porque al principio las hiciste de una forma más rápida. Yo creo que el branding, por ejemplo, es fundamental, establecer las bases, quién eres como marca, qué quieres contar y a dónde quieres llegar. O sea, yo creo que esa parte sobre todo lo que más me fijaría en una estrategia, tener un branding sólido, una web bien optimizada desde un primer momento, no que haya como muchas cosas que haya que revisar, Vale. sino que todo esté mucho más claro y con una base, pues eso, muy sólida. ¿Creéis que Alba es diseñadora? Me da que sí. Ah, pues está Y Me maja. da que sí. Ha destinado ya prácticamente el presupuesto y al tema de branding No, lo no, primero. entre lo muchas primero. otras cosas, pero oye, independientemente de lo que yo me dedico, que sí. El 100% de su presupuesto es su No. factura, ¿eh? Pero creo que sí que es importante, pues eso, tener como desde un primer momento que la gente te vea y te sepa reconocer y ya tengas algo que contar. Vale, pero el 100% de los 10.000 No, euros... 100% no. Claro, no, pues mójate un 100% poquito más. no. Es decir, ¿cuánto dedicarías a esto que acabas de decir y qué harías con el resto? Pues de esta primera parte a lo mejor sí que dedicaría un 30%, por Vale. lo menos, y con el resto intentaría tener una estrategia, sobre todo en redes sociales, invertiría ese dinero en identificar dónde tengo que estar, en qué canales me quiero mover y en cuáles tiene sentido estar o no. También en esa parte creo que es importante centrarse y el resto pues es un poco también en la web y en identificar quién es el público objetivo. Vale. Ahí Javi. quieres decir. A ver, estoy de acuerdo con Alba. Es verdad que una gran parte del precio se la va a tener que llevar branding, identidad visual, que al final va a ser lo que va a marcar un poco cómo te van a ver, cómo vas a definir tu marca y no hay nada más pensando en largo plazo que eso. Porque tú no vas a estar cambiando la identidad de la marca cada medio año o cada año, al igual que la web. Entonces creo que una gran parte del peso tiene que ir ahí porque es sentar las bases un poco de lo que es la marca, su identidad visual y luego, conforme tengamos bien clara la estrategia digital, yo ya desde el principio me enfocaría a los canales que quiero trabajar y no iría como seleccionando uno para meter todos los huevos en una cesta, sino que pensando en marca y en estabilidad en largo plazo, yo ya desde el primer día me metería a trabajar el SEO, me metería a trabajar la base de datos de emails, o sea, cosas que vayan construyendo la marca desde una base y pensando en ese largo plazo. Por lo tanto, por ahí iría mi presupuesto. Que aquí hay que mojarse. O sea, a mí cógeme esos 10.000 euros y repártemelos. Pues mira, marca, 50, 5.000 euros ya. 50. Vale. Y el resto ya iría para canales. Vale. Ya entrar en ese 50, ¿cómo lo repartiría? Iría primero por SEO, Vale. luego iría por social y luego iría por email. Vale. Ok. ¿Seila? A lo mejor toda social, Seila. Todo no, pero o sea, iría un poco por más o menos estaría en el barco de Alba y Javi, pero si hay algo que, si la marca lo permitiese, me gustaría incluir, es incluso un poco antes de lanzar la marca e intentar construir una comunidad que no tiene que estar ni siquiera directamente construida alrededor de la marca y a lo mejor no, ni siquiera alrededor del propio producto porque todavía no tiene ni por qué estar lanzado, ni tendrían por qué ser los perfiles de la propia marca, pero sí intentar construir una comunidad alrededor de o un perfil personal que pueda hablar de ese sector y que pueda ir alimentando el generar confianza y demás para que una vez se lance la marca pueda haber ya ahí también como una base sólida de comunidad a la que luego ir impactando y con la que poder ir trabajando a largo plazo. Dicho esto, tu reparto.
mi reparto, teniendo en cuenta que lo de la comunidad lo empezaría un poquito antes que lo de la marca, creo que iría un 15-20% para trabajar esta comunidad, un 50% para la marca y el resto, que serían otros 20 y pico, para cannabis. Flipo cómo podemos estar tan en desacuerdo. A ver cómo defiendo mi postura. Para mí, el largo plazo es un privilegio. Un privilegio que cuando arrancas no tienes, ¿vale? Entonces, yo si aplicara vuestros reparto de presupuestos, tendría una marca muy guay que nadie iba a conocer, tendría una comunidad muy guay a la que luego no tendría mucho que marketear y tendría un branding guay, bastante guay, porque le habéis metido bastante presupuesto y mucho cariño, pero pensar que tenemos 10.000 euros, o sea que después de estos 10.000 euros no hay más. Y no he escuchado yo nada, excepto una parte de Javi que se ha fumado el 50%, antes que vayáis a dedicar a que os podáis permitir ese largo plazo. O sea, vuestras empresas, según mis cálculos, han quebrado en un trimestre. Enhorabuena a los tres. Montar una cooperativa, que es una ONG o algo así, que se suelen entrar un poco más. Yo lo que haría es coger los 10.000 euros y mi único objetivo, mi primer trimestre, corto plazo, que hemos dicho 3-4 meses, es que me puedan financiar en el futuro el largo plazo. 0 euros para marca. Y cogería mis 10.000 euros para invertir en paid y para atacar audiencias de otros, a los podcasts de otros, a las newsletters de otros, donde esté mi público. Alguien decía antes de tienes que dedicar dinero a donde esté mi público. Yo creo que eso, pues hacer gratis y que cuando ya sepas dónde está, eso ya aparezca en el podcast de este o en el newsletter de otro o en la comunidad de otro o en no sé qué, porque sin eso va a ser literalmente imposible que dentro de 6 meses estemos vivos. Así que, menos con Javi, con el resto no montaría una empresa. Por lo que sea. Por lo que sea. Pero, hombre, ¿no crees que no puedes vender arena en el desierto sin una base? Quiero decir que a lo mejor tiras el presupuesto de paid porque hay una marca vacía que no existe, que no tiene personalidad, no tiene identidad, que sí, que la gente va a ver y va a decir, hostia, ¿esto qué es? Quiero decir, tiene que tener como a lo mejor un 50 para marca en tu caso no lo ves, pero, hostia, como no tengas una base detrás donde veas que hay una consistencia, el público tiene que tener cierta credibilidad o imaginarse la marca como es, qué producto estás vendiendo, que esté bien construido, que esté visualmente apetecible. Me refiero que a lo mejor puedes tirar muchos o sea, entiendo que, lógicamente, que tengas la mejor marca del mundo, la más bonita, la más ideal, con una web perfecta. Claro, si no tiene visibilidad, ¿para qué la quieres, no? Pero creo que no podemos tirar todo a lo loco a paid, a saco desde el primer momento, aunque yo soy muy partidario del paid, lógicamente, y es necesario, pero tiene que haber como una construcción detrás que te permita que esa base luego sea muy estable y no vayas dando bandazos y quemando un presupuesto por algo que está como mal construido. Claro, que al final no va a tener sentido a largo plazo la gente que hayas captado con ese mensaje que tenías al principio, quizá luego ya no tiene nada de coherencia al estudiarlo de verdad con lo que quieres que sea tu marca. Entonces yo creo que, como dice Javier, es muy necesario invertir en tener por lo menos una base sólida de la que partir y que si inviertes en pay, pero no tienes nada que enganche, que llame la atención, que transmitas ese mensaje de una manera atractiva, no vas a hacer nada, porque vemos anuncios completamente a diario y realmente si no tiene algo diferenciador, no sirve. ¿Piedras desde tu lado también? Sí, un poquito. Nada, o sea, eso que, claro, podríamos incluir paid que decías tú, pero lo incluiría como dentro de la parte de social para acelerar un poco, claro, que se conozca y que haya más alcance y demás. O sea, me parece muy complicado generar ventas en 3-4 meses de un producto que no conoce nadie, que no sabe qué hay detrás, de un mínimo, por lo menos. O sea, mi punto no es que el branding no funcione y que no haya que construir marca. Yo no he dicho eso. Yo estoy muy en ese barco, ¿vale? Luego vamos a hablar de marcas que marcan, nuestra sección guay, segundo episodio, y nos trae Sheila un ejemplo de marca que funciona. No digo eso. Mi punto es que el objetivo número 1 de una empresa o de una marca cuando empieza no puede ser otro que la mera supervivencia. O sea, si a ti ahora mañana te sueltan en una isla desierta, Sheila, tu primer objetivo no va a ser dónde se ven los mejores atardeceres. En Instagram hay que contar todo.
Entonces, a lo que voy es que lo primero es sobrevivir y luego todo lo demás. Y sí que puedes vender sin tener marca, simplemente desde el producto. Eso no significa que la marca no funcione y que después, por supuesto, no haya que construir una marca. Pero si a ti te han dado 10.000 euros, que es muy poco presupuesto, y te han dado 3, 4, 5 meses, lo primero es lo primero. Y si tú tienes un buen producto, que no nos metemos ahí porque si no, eso no hay debate, yo ataco desde el producto. Y a lo mejor mi plan es coger los 10.000 euros y meterlos en Amazon. O sea, me refiero que si al final lo primero que necesito es convertir estos 10.000 euros de inversión en 15.000 euros de inversión, que buena suerte ya para pillar un 50% de beneficio final, es eso. Pero si nos vamos a números reales y tenemos un producto normal, pues es que a lo mejor el beneficio es un 15% neto que tienes para reinvertir y son 1.500 euros, lo que nos han dado después de meter 10.000. O sea, que es que eso sí que es largo plazo. Saber que de cada 10.000 vas a pillar 1.500, eso sí que es, oye, vamos a ver el mes que viene cómo estamos, y no te puedes permitir ni medio error con ese presupuesto que tenemos. Entonces, ok, largo plazo, pero cuidado. Creo que depende mucho también del sector y del tipo de producto, porque no es lo mismo un producto que vayas a buscar en Amazon porque de verdad lo necesitas, que es más fácil que te aparezca, que de algo súper concreto, de moda, de un pantalón específico, con una tela específica y un proceso de fabricación específico y con un estampado que no te da por buscarlo, sino es porque pues, lo vas encontrando en redes, se lo vas viendo a no sé quién y tal. Y se puede vender teniendo un buen producto, pero para mí tener un buen producto ya es estar haciendo marca. Ah, muy buen debate ese. Pues ese nos lo apuntamos para otro programa. Sí. Venga, interesante, siguiente. Muy buen punto, muy bien. Pues nos lo apuntamos para cuando tengas tu propio podcast. No, pero arranco un poco de lo que dice Sheila para traer a la mesa otro punto que es... vamos a intentar que no nos quede el programa que haríamos si fuéramos ultras de largo plazo, aunque lo seamos, ¿vale? ¿El largo plazo es para todas las marcas? Es decir, ¿recomendaríamos que todas las marcas trabajaran en largo plazo? Alba Solís. ¿Te imaginas que dice? No. Pues yo creo que depende, ¿eh? Vale. Creo que es interesante tener una especie de paraguas que sea precisamente ese largo plazo, pero al final, yo que sé, si tienes una empresa de bikinis, realmente puedes trabajar ese largo plazo y mirar las cosas con previsión, pero tienes una época del año donde vas a tirar más de ese corto plazo, vas a tener que estar más anclado a las tendencias, vas a saber qué se está moviendo en ese momento, si quieres usar memes o cualquier cosa tienes que estar precisamente en ese día a día. Entonces, para todas las marcas, pues creo que es jugársela, porque depende de muchísimos factores y decir para todas es como muy arriesgado bajo mi punto de vista. Pero creo que como paraguas es interesante, siempre que haya una revisión y siempre que no sea algo que haces en un momento y ya se va a quedar ahí. Vale, por ahí, por el fondo sur. Yo creo que todas las marcas, por muy dinámicas que sean, siempre que tienen que tener el halo del largo plazo detrás, porque al final tienes que tener claro un objetivo de dónde quieres llegar, qué quieres alcanzar. Para que tu empresa sea escalable tienes que pensar en largo plazo, o sea, no puedes ir viviendo siempre en la carrera del corto y a la que hago después de que acabe esto. Al final creo que hay marcas que son mucho más fáciles de hacer eso porque te dan mucho contenido o son muy dinámicas, como decía antes Alba, pero si pierdes el foco del largo, al final es muy fácil salirte del camino y lo que empezó en este punto, irse para arriba, luego bajar al sur e ir dando bandazos. Entonces creo que el largo plazo siempre tiene que estar ahí por el bien y la supervivencia de la marca. Sí, o sea, yo creo que no se podría concebir, creo, ninguna marca sin largo plazo ni sin corto plazo. Luego habrá, pues eso, dependes y grises, donde el corto plazo pueda ser más o menos intenso, pero creo que el largo plazo te da como una tranquilidad para poder ir sobreviviendo y que cuando te vengan del revés puedas tener como algo a lo que agarrarte y que en ese corto plazo puedes permitirte un poco más fallar si el largo plazo está bien asentado y que cuando ese corto plazo, en vez de fallar, funcione súper bien y de repente tu marca crezca muchísimo, tengas también una base sólida para poder abarcar aquello y no mueras de éxito. O sea, creo que todo, que convivan en el mismo escenario, son cosas buenas. ¿Pero se te ocurre alguna marca o algún escenario en el que no tuviera sentido el largo plazo? No. Es que en realidad esto del largo plazo y del corto plazo es un poco
la gestión del riesgo. Es decir, tú empiezas a invertir con la hipótesis de que dentro de 3 años vas a seguir vivo y que dentro de 3 años, porque lo malo del largo plazo es que en algún momento será el presente. O sea, que desde luego si algo no se va a parar es el tiempo, eso es seguro. Entonces tú haces el riesgo de, oye, esto que podría invertir en algo para mañana, lo meto en pos de un año o 2 años, sabiendo que en algún momento eso va a construir una bola que cada vez va a ser más grande y que va a montar un proyecto más grande, porque lo que es mejor escala en el mundo es la marca. Eso escala a morir. Cuando lo tienes ya te da igual que llegue a 10.000 que a 150.000 personas. A ti te cuesta lo mismo construirla. No, evidentemente tienes que mantenerla, pero lo que es la marca como tal, una vez que ya la tienes, para bien y para mal, la disfrutas un montón. Claro, siendo una historia de riesgo, es verdad, estoy en el barco de Seila de que es imposible pensar en marca sin pensar en largo plazo, porque nadie construye una marca para 5 meses. Otra cosa es que llegues o que no llegues. Pero como aspiración, crear una marca tiene sentido y en largo plazo tiene sentido. Pero lo que me molesta de esto del largo plazo es que siempre vale de escudo para todo. Es decir, que pensamos que el largo plazo es un intangible, ¿no? Algo que no puedes esto. Entonces, cada vez que hay algo que no podemos medir, que no podemos controlar o que no ha salido bien, decimos, estamos haciendo marca. Esto nos vale para el largo plazo, chicos. No pasa nada. Hemos quemado aquí 150.000 pavos en una lona. Las búsquedas de marca han subido una mierda y no hemos vendido nada, pero hay alguien que en su cabeza en algún sitio se ha quedado con la lona, porque claro, si no, lo contrario sería, oye, que es que tenía 150.000 y ahora no. Entonces es una tela bastante cara. O sea, no sé si es arpillera o qué es, pero es una tela de lona bastante cara. Entonces creo que el peligro del largo plazo está en tratarlo como un intangible. Y creo que el largo plazo debería tener unas métricas de control y debería tener una acotación temporal. De decir, ok, esto es largo plazo, entonces dentro de un año ha tenido que pasar esto. Este número de referencias en no sé dónde, este número de aumento de búsquedas de marca, este número de clientes recurrentes que buscan la marca y que luego me vuelven a comprar, este número de menciones en social media que antes no teníamos. Cosas que digan, oye, pues que es verdad que estamos haciendo marca, que no nos estamos haciendo trampas al solitario, porque si no, cuando ese largo plazo llegue presente, digamos, anda, pero si es que estamos vendiendo lo mismo y no escalamos. ¿Dónde está el de la marca? Y el de la marca se ha ido hace 6 meses porque le han puesto de CMO en una startup nueva para hacer marca en otro sitio. Que creo que, es que es muy complicado porque el corto plazo está muy ligado a resultados. Quiero decir, tú cuando hablas de resultados, enseguida el corto plazo sale porque es muy fácil medir lo que acaba de pasar. O has hecho una acción puntual y la mides y ves si ha funcionado o no. Entonces, para mí el corto plazo es como, podemos decir que es como una droga a la que te puedes volver adicto porque creo que es fácil planear una campaña, hacerla y saber qué ha pasado. Y por eso creo que es tan complicado y muchas marcas, digamos que fracasan o pierden un poco el horizonte del largo plazo porque caen en la droga, en la adicción del corto, porque es mucho más fácil de medir. Entonces es verdad que hay que tener como unas métricas bien valoradas, bien pensadas para poder calibrar el largo plazo, pero sin caer en la droga, yo creo que fácil, la adicción fácil, que es la del corto. Y joder, y hemos visto un montón de analytics en esta empresa de clientes a los que les va tan bien el corto plazo que te enganchas, piensas que eso va a funcionar siempre, las campañas de paid tienen unos ROAS espectacular que al final yo entiendo que en un momento dado dices, ¿para qué voy a coger yo ahora un 30% del presupuesto y lo voy a invertir en un largo plazo cuando yo lo meto aquí y me hago un por 8 de margen? O sea, yo eso lo entiendo un poco. Me ha salido un poco de acento como gallego. No sé por qué. ¿No? Eso lo entiendo, pero es verdad que el peligro de eso es que, primero, la gente se piensa que las campañas de paid escalan hasta el infinito y que tú puedes seguir metiendo y vas a seguir multiplicando y eso no pasa nunca. Y segundo, sea el canal que sea, está dependiendo de un único canal y eso tiene como muchísimos peligros. Porque si mañana pasa cualquier cosa,
tu chiringuito se hunde, ya no hay ni corto, ni largo, ni nada. Pero al final yo creo que al corto plazo se le tiene que reclamar resultados a corto plazo, a largo plazo se le tiene que reclamar resultados a largo plazo, pero para mí a ambos hay que hacerle el seguimiento. O sea, yo lo que reclamo en general es que a largo plazo nunca se le hace seguimiento porque se está tirando monedas a la Fontana de Trevi y en algún momento la Fontana te devolverá el deseo que tú tienes, y ya os digo yo que eso no pasa, que yo he hecho muchas monedas a la Fontana. Y todavía no me ha llegado el Lamborghini que pedí. El problema del largo también es que es más fácil medir cuando no funciona que cuando funciona, porque se ve muy sencillo cuando las cosas no salen bien a largo plazo, de pasado el tiempo, pero es muy difícil hacer un checklist de cómo es mi marca de consistente, ¿no? Qué requisitos tiene que tener para que eso se cumpla. Entonces, por eso es normal que también el corto plazo llame la atención en cuanto, pues lo que decía Javi, el resultado lo tienes inmediato. Y que luego es verdad que lo que se suele hacer a largo plazo no se puede aterrizar en un número. Claro. O sea, el corto plazo, oye, pues ahora meto 8 y cuando vuelve se ve claro, pero todo lo que haces del largo plazo es más complicado. Que de todas maneras, no sé si nos estamos centrando mucho en largo plazo como marca, pero oye, hay canales como el posicionamiento orgánico, el SEO también es largo plazo, claro. Eso se mide muy bien, el retorno lo mides muy bien, sabes perfectamente lo que has invertido y lo que vuelve, y no hace falta que sea la lona. O sea, que hay partes que es... La marca es 100% largo plazo, pero luego hay otros canales que también son largo plazo y que son perfectamente medibles y escalables perfectamente igual. Sí, el email, por ejemplo, que es el mismo email. Construir una base de datos es que se hace con el largo plazo, siendo de calidad, creciendo de manera orgánica. La puedes utilizar para campañas, lógicamente, a corto plazo, pero realmente la rentabilidad de un email te va llegando con el tiempo y eso no se construye de un día para otro. O empezar desde el principio a construir esa base de datos o luego no puedes decir, quiero hacer email marketing. No puedes. O sea, no tienes a nadie detrás porque ha sido por impulsos. Entonces, al final, sí que hay canales que son muy largo plazo. Y es verdad que eso sí que si tienes una estrategia bien definida desde el principio, los puedes medir y puedes ver cómo te van dando ese retorno y cómo van aumentando tus visitas de manera orgánica, cómo tu marca se va haciendo mucho más visible. Todo eso se construye con el tiempo. Y hay canales que son muy, muy, muy de largo plazo. Y, o sea, creo que es importante como tener claro dentro de esos canales, o sea, tener muy claros cuáles de esos canales son para largo y para corto, o qué acciones o qué formatos dentro de cada uno de esos son para largo o son para corto, porque el caso de la lona es típico de voy a hacer una lona para hacer marca, y pensando que la lona es largo plazo y la lona, pones una lona, al día siguiente te has olvidado de igual una semana porque hay gente en LinkedIn compartiendo la lona. Pero si esa lona no está unida a una acción en digital que puedas medir muy bien, que te lleve a una landing, que vuelvas a impactar con emails, lo que sea, que haga que tenga más recorrido, esa lona se queda en algo de corto plazo, cortoplacísimo y probablemente con ningún resultado o muy pocos más allá de los likes de LinkedIn. Clásico error de medición, pensar que los likes en LinkedIn son la vida real. Exacto. Eso pasa mucho. Vale, un último tema antes de pasar al marcas que marcan, que es, lo sacaba Alba al principio un poco, el tema de confundir la etapa temporal del corto y largo plazo con la velocidad. Pensar que el largo plazo tiene que ser el chup chup, ¿no? Que tiene que ir como poquito a poco, cuando la realidad es que tú puedes construir una marca con aspiración a largo plazo, concentrando un montón de acciones y un montón de campañas, tanto en el día a día en un ongoing a nivel micro, como a nivel macro entre lonas o televisión o influencers o branded content, un montón de cosas que puedas hacer y concentrar como en muy poco tiempo. Que es otra cosa que yo veo mucho, que la gente considera el largo plazo como oye, con la calma, claro. O sea, como el largo plazo, que no tengo prisa, ¿no? Que bueno, hoy hacemos algo y a lo mejor pues en 4 meses hacemos otra cosa y tal, pero tú puedes hacer muchísimas cosas y ir muy rápido para además conseguir que ese largo plazo sea lo más corto posible. Lógicamente las marcas no viven del aire o del sol que les da y ya se pueden mantener. Tú necesitas, como decías tú antes al principio, del corto para tener ese retorno que retroalimenta a la marca para poder invertir más en marca. Al final se tienen que sostener de negocio y por lo tanto todo el punch que le puedan meter desde el principio o de manera constante en diferentes acciones que alimenten tanto el corto como el largo te va a dar la supervivencia de la marca y que se haga cada vez más grande. Entonces es verdad que hay cosas de marca que se pueden cocer, como dices tú, a fuego lento, pero al final para que sobrevivan necesitan alimentarse y se alimentan vendiendo y vendiendo lo tienes que hacer desde el primer día.
Claro. Y es lo que decías antes, Jorge, realmente hay muchas cosas a largo plazo que influyen directamente en el corto, como es el caso del SEO. Obviamente los resultados se van a ver mejor a ese largo plazo, pero en el día a día también va a influir y va a estar ahí y va a aportar beneficios. Ese es otro buen punto, el pensar que son caminos en paralelo, que no están relacionados. O sea, que tú tienes un cajón de largo plazo y otro del corto, como si no pudieran ir. Y el corto también lo puedes hacer que alimente el largo perfectamente. Claro. Si lo único que tienes que hacer es no reventarte la marca por el camino a pos de vender hoy y ya está. Pero es verdad que muchas cosas del corto plazo tú puedes hacer campañas que te alimenten una marca para el largo plazo. Puedes tener una experiencia de usuario que te alimente para el largo plazo. Puedes tener una atención al cliente que te alimente para el largo plazo perfectamente, que no hace falta que vayan separadas. 100%. Estamos en el mismo. ¿Veis cómo al final hemos encontrado? No, mira, qué mal hemos empezado. Ay, a ver si aprenden en el Congreso. Aprended en el Congreso. Lo bien que enganchamos aquí. Vale, venga, vamos a sección con su segunda edición. Marcas que marcan. El espacio en el que Sheila Martín, nuestra colaboradora, nos trae una marca de referencia que está marcando como tal. Muy bien, muy bien. Es una marca que precisamente aplica muy bien el tener en cuenta el largo plazo y el cuidarlo para conseguir resultados. La marca es Lufe, que es una marca de muebles vasca, muebles de madera natural a un precio justo, lo definen así. Esta marca empezó como en 2014, venía de una empresa familiar que cerró a raíz de la crisis y estuvo como los 3 primeros años construyendo la marca, pues pensando mucho en el largo plazo, asentando muy bien el posicionamiento de la marca, sobre qué valores lo quería construir, que ya desde el propio nombre, pues las siglas como que responden a local, universal, funcional y ecológico. Sobre eso fue construyendo mucho sobre sus procesos, sobre su comunicación, sobre cómo construir la marca, la forma de atender a los poquitos clientes que en ese momento llegaban, y estuvieron así como 3 años, pues eso, muy centrados en el largo plazo, con pequeñas acciones a corto de anuncios de vez en cuando, y el poder ir como, pues eso, sobreviviendo en esos 3 años, pero mucho foco en construir la marca y que hubiese pues una buena base. Cuando cumplen los 3 años, deciden enviar una nota de prensa con el reclamo de que de que tienen camas de madera a 30 euros. De repente le empiezan a publicar muchísimo la nota de prensa, empiezan a llamarlos el IKEA vasco, y en un año creo que facturaron como el 140% más del año anterior. Yo digo, si esta misma nota de prensa con ese mismo reclamo, que me parecía como bastante potente, podía haber funcionado quizás para cualquier marca, pero podía haber funcionado un poco como la lona, a corto plazo. ¿Y qué hubiese pasado si de repente llegan a esa web? Es una marca cualquiera, no hay un discurso detrás, no es una web por la que puedas como vivir una experiencia más allá del propio producto a un precio que te encaje. Y a partir de ahí empezó como a estar la marca como un poco más sólida, gracias un poco a eso, al haber sembrado semillitas en el largo plazo, y desde entonces, de hecho, pues han seguido como cuidando mucho esa parte de la marca, que es como una parte muy potente de la propia marca y de su discurso. Y de hecho, el año pasado hicieron una acción especial que creo que podría decir que es de mis campañas favoritas, una acción especial precisamente pensando mucho también en el largo plazo, que parece que las acciones especiales tienen como que dar un fruto ya hoy mismo y punto. Esta acción la llamaron la tienda de los muebles feos. Venía a raíz de que se habían dado cuenta que muchas personas les devolvían los muebles porque no les gustaban defectos pequeñitos que tenían, en plan que las vetas de la madera no les gustaba porque eran muy oscuras. Montaron como una exposición en la que vendían todos estos muebles a €1, aprovecharon para hacer como unas charlas alrededor de la sostenibilidad, del consumo responsable, etc. Esos muebles también los pusieron en su landing, que sortearon después para la gente que se inscribió para comprarlos a €1.
Y en definitiva, pues como un poco de resumen de cómo una acción especial no estás buscando reventarlo en ventas en ese momento, sino que se te asocie mucho más a unos valores determinados, a que las personas que se han puesto en la lista para comprar tus muebles a €1 las vas a tener ya en el email de forma recurrente. O sea que al final es como un ejemplo, me parece muy bueno, de cómo pueden convivir canales de corto a largo plazo para que todo pues sea lo más sostenible posible, nunca mejor dicho. Me flipa lo de montar la acción especial a raíz de un insight claro de, oye, nos están devolviendo esto. Totalmente. Y vamos, ¿cómo aprovechamos, cómo construimos desde algo al principio negativo, que es, hostia, la gente me devuelve los muebles con el lío que eso es para mí, porque tienen un y porque son feos y porque no me gustan y tal. Dicen, pues toma, vamos a construir sobre eso. Muy guay. Pero, ¿ves? Encima, cuando Sheila ha presentado la marca, la ha tenido que presentar y todo venía con una base del principio. Me imagino esos 10.000 euros que hablábamos al principio. Hostia, muchos van de marca ahí, porque si no, se le hubiera dicho, no, es una marca que vende muebles. Sí. ¿Como cuántas hay que vender muebles? No es una marca que vende solo muebles. Pero me encantaría hablar ahora con los de Lufe y nos arreglarán este debate. Y alguien tendrá que recoger cable. Pero me juego yo mis 2 manitas a que Lufe los primeros 10.000 euros, si no los invierte bien en facturar algo con sus muebles, no estamos hablando ahora de Lufe, porque el de Lufe está en el SEPE desde hace años. Eso seguro. Vamos a intentar contactar con él. Contactamos con él, por favor. Y desde aquí les animamos a que se vengan un día, por supuesto, si les apetece. Ojalá. Gracias, Javi, Sheila, Alba. Muchísimas gracias. Un placer, como siempre. Y a ti, querido oyente, por supuesto. Muchas gracias por seguirnos una semana más y decirte que si no lo has hecho ya, que me extrañaría muchísimo, te suscribas a Paradises en Spotify y en YouTube, que esto es una maravilla, para poder decir eso de yo ya les conocía antes de que fueran famosos. Hasta luego.